Bien, pues continuamos con el problema inciso B que teníamos pendiente en el video anterior, ya que pues por cuestión de formato no me dio tiempo terminarlo, pero vamos a hacerlo aquí. Tenemos entonces el tiempo total que calculamos fue de 8 segundos. Esto se va a interpretar entonces como también un intervalo de tiempo. El tiempo total que ha transcurrido o intervalo sería lo mismo. Y nos piden calcular la velocidad media o la velocidad promedio, que es lo mismo. Recuerden, velocidad media o velocidad promedio son sinónimos, se toma como lo mismo. Para esto entonces vamos a recordar que la velocidad es una cantidad vectorial, es decir, que tiene tanto magnitud, dirección y sentido. En ese caso depende la velocidad de la dirección del desplazamiento. La persona nos dice el problema, camina del punto A hacia el punto B. Asumimos esta dirección como positiva, hacia la derecha, pero luego va de regreso del punto B hacia el punto A, recorriendo la misma distancia, obviamente en sentido opuesto. Al ser una cantidad vectorial el desplazamiento, tenemos primero que aquí es positivo hacia la derecha y luego negativo hacia la izquierda. De tal forma que entonces delta de x o el cambio de la posición o del desplazamiento sería igual a un desplazamiento que se tiene en un inicio, 15 metros, y el desplazamiento posterior son menos 15 metros. Por lo que acabo de explicar del sentido opuesto de los vectores, uno positivo, el otro negativo, dividido entre el intervalo de tiempo o tiempo total, que es de 8 segundos. Finalmente, pues esto nos va a dar 15 menos 15 es igual a 0 metros sobre 8 segundos, igual a 0 metros sobre segundos. Entonces la velocidad media o la velocidad promedio de esta persona es igual a 0. Y también podemos decir que es igual a 0 porque la persona finalmente regresa al mismo punto de donde partió. Eso ocurre con cantidades vectoriales, hablando de desplazamientos, de velocidad principalmente. Cuando la persona parte de un punto determinado y regresa a ese mismo punto, siempre el desplazamiento y por consiguiente la velocidad también va a ser 0, ya que son cantidades vectoriales con signos. Entonces ya terminamos de resolver el problema anterior y vamos a continuar a resolver en este video, en este tutorial, dos problemas más que son de distancias y tiempos del movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, son problemas donde hay que razonar un poco el planteamiento. En ese sentido también se ven estos problemas en la parte de álgebra. En álgebra muchas veces en problemas de aplicación con ecuaciones de primer grado también se les plantean ese tipo de problemas. Y entonces, bueno, sea que lo vean en álgebra o en física, vamos a resolverlos a forma de que ustedes tengan una mejor idea de cómo se pueden hacer. Entonces lo primero es leer el problema con mucha atención, ver qué datos están planteándonos y hacer un esquema que nos permita entender qué está ocurriendo. Y entonces contestar lo que están preguntando. Dice, un automóvil que viaja a 60 metros por segundo pasa por un punto A 12 segundos antes de que otro auto a 80 metros por segundo pase por ese mismo punto. Entonces vamos a ubicar aquí un punto A por donde un primer auto que está viajando a una velocidad o a una rapidez de 60 metros por segundo. Aquí como vamos a tomar la misma dirección, realmente no nos afecta decir o distinguir en este problema entre el concepto de rapidez y velocidad. Los vamos a asumir siempre como positivos, entonces esto no nos afecta. Va a llevar entonces una ventaja de 12 segundos. Sí, después entonces de estos segundos el segundo auto va a pasar por ese mismo punto con una velocidad, vamos a llamarle velocidad 2, de 80 metros por segundo. Y este sería entonces la velocidad del auto 1. Entonces va a pasar después por ese punto
A, ¿sí? Pero 12 segundos después. Vamos a obtener qué distancia corresponde de ventaja a estos 12 segundos. Para saber cuánto a partir de este momento, cuánto se habrá recorrido más adelante. Va a llegar un punto entonces, vamos a llamarle ese punto B, por ejemplo. Va a haber un punto en el que el segundo auto, al viajar con mayor rapidez que el primero, pues lo va a alcanzar, entonces va a ser un punto de alcance. Nos preguntan en qué tiempo el segundo auto alcanzará al primero. Bueno, entonces nos conviene obtener la distancia de ventaja que corresponde a esos 12 segundos. La distancia según el despeje es velocidad por tiempo. En este caso la velocidad que lleva el auto es de 60 metros sobre segundo. Y le lleva un tiempo de ventaja de 12 segundos. Esto se cancela los segundos, dándonos igual el producto de la multiplicación a 720 metros. Entonces, este auto en un momento dado ya le lleva una ventaja de 720 metros cuando está en el punto A que menciona el problema. Este auto va a seguir avanzando una distancia X como estábamos señalando nuevamente. Entonces vamos a tomar el tiempo, el intervalo de tiempo, o el tiempo que a mí me interesa, desde este punto A, que es el punto donde estamos, digamos, tomando en cuenta lo que nos dice aquí de 12 segundos, a partir de que el cronómetro arranca y se miden 12 segundos de esa ventaja, hacia este punto de alcance, hacia este punto B que le estamos llamando, que es el punto de alcance. Ok, ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. A partir de este momento hacia acá, para ambos autos, si ustedes lo razonan, es el mismo tiempo. ¿Por qué? Este auto, bueno, ya llevaba 12 segundos de ventaja antes, pero después, 12 segundos después llega el segundo auto aquí, el otro ya está avanzando, lo va a alcanzar hasta que llegue a ese momento donde justamente ya lo va a alcanzar. A partir de este momento hacia el punto de alcance, transcurre el mismo tiempo de viaje para los dos autos, solamente en este intervalo. Yo no estoy tomando lo que esté antes, sino a partir de aquí, que es el dato que el problema me está mencionando, la distancia, la ventaja que le lleva, y luego pues van a transcurrir a partir de este momento, si arrancamos el cronómetro, un intervalo de tiempo que será el mismo para los dos automóviles. Entonces, como es el mismo tiempo desde este momento para ambos automóviles, puedo yo igualar una ecuación en base a la fórmula y decir entonces que el tiempo del auto 1 aquí, de ir de A hacia B, va a ser el mismo tiempo que le lleva al auto 2 cuando ya pasó por el punto A 12 segundos después hasta llegar aquí. De acuerdo al despeje en la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, el tiempo va a ser igual a la velocidad, perdón, al revés, a la distancia entre la velocidad. De tal forma que colocando esta igualdad, el tiempo 1, con base a esta fórmula, sería igual a la distancia que recorre el auto 1, dividido entre la velocidad de ese mismo auto 1, debe ser igual al tiempo 2, es decir, a la distancia que recorre el segundo automóvil, dividido entre la velocidad que lleva constante el segundo automóvil. De aquí entonces vamos a ver las velocidades, de hecho pues ya las tenemos, siempre son las mismas. Lo que nos va a estar haciendo falta son las distancias. Vamos entonces a analizar la distancia que recorre el auto 1, pues dijimos que es a partir de este intervalo de tiempo, ¿no? Que estoy tomándolo aquí. Este es delta t
y delta t también es el mismo para ambos autos, este intervalo de tiempo. Entonces aquí recorre una distancia x, el auto 1 únicamente, porque él ya estaba en el punto A antes, hacia el punto D, alcanza el punto B, dividido entre su velocidad o rapidez, que es de 60 metros sobre segundo. Voy a poner únicamente 60 para simplificar ahorita sin unidades, al final colocamos sus unidades. Es igual a la distancia total que recorre el segundo automóvil. El segundo automóvil también tendrá que recorrer esta distancia x más los 720 metros de ventaja que le llevaba el primer auto. Entonces va a ser igual a 720 más x, dividido entre su velocidad o rapidez. El segundo auto es de 80 metros sobre segundo. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Realmente una ecuación de primer grado con una incógnita donde tendremos que resolverla para x. Entonces, nada más una observación antes de resolver la ecuación. Siempre tengan cuidado de que las unidades sean congruentes. Por ejemplo, aquí la velocidad se mide en metros sobre segundo, ambas. El tiempo entonces lo voy a estar contemplando como viene aquí en segundos. Si el tiempo viene en otra unidad, como podrían ser horas o minutos, tendrías que convertirlo a segundos. O si esta velocidad fuera en kilómetros por hora y está en metros por segundo, hay que convertir kilómetros por hora a metros por segundo o al revés. El caso es que todas las unidades sean congruentes o sean iguales para que podamos resolver los despejes y también la ecuación sea válida. Entonces, dicho este recordatorio o esta observación, vamos a resolver nuestra ecuación de primer grado. Aquí pues la cuestión algebraica que se sugiere sería pasar estos dos divisores, intercambiándolos del otro lado del igual con la operación contraria, es decir, multiplicando. Esto entonces implica que la ecuación va a ser igual a 80x igual a 60 que multiplica 720 más x. Aquí por cuestión de fracciones o de divisiones, este 0 se puede cancelar con ese 0 para simplificar. Y esto va a implicar que 8x sea igual a 6 por 720, 4320, y 6 por x más 6x. Agrupamos los términos semejantes en x, quedaría entonces 8x menos 6x es igual a 4320, 8 menos 6 es igual a 2x, igual al mismo número, 4320, y x es igual a 4320 dividido a la mitad. Es decir que entonces x va a ser igual a 2160, que es la mitad de 4320. Bien. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué tiempo le tomó al segundo auto alcanzar al primero? Bueno, únicamente ya nada más nos restaría utilizar este despeje del tiempo con esta distancia x. Nada más vamos a tomar en cuenta algo muy importante. ¿Qué dijimos que es x? La distancia que recorre, aquí está, d1, es la distancia que recorre el primer automóvil. Entonces voy a tener que utilizar esta parte del despeje. Distancia 1 entre velocidad 1 me va a dar el tiempo 1, que es igual al tiempo 2. O sea, entonces como sea, voy a utilizar esta relación. Distancia 1, entonces, que es x, nos dio igual a 2160, ya sería en metros, dividido entre la velocidad o rapidez del auto 1, que es de 60 metros sobre segundo. Y entonces, aquí puedes cancelar un 0 con un 0 al final, metro se elimina con metro, va a quedar el tiempo en segundos, y vamos a hacer esta división. Dándonos igual a un resultado de 36 segundos. Y entonces ahora sí obtuve la respuesta
a la pregunta del problema. ¿En cuánto tiempo el segundo auto alcanza el primero a partir de este punto A? Después de 36 segundos. Ese sería nuestro resultado y la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo más semejante a este. Vamos a analizarlo de una forma similar para reforzar estos conceptos, este tipo de razonamientos. Una motocicleta en movimiento rectilíneo uniforme o MRU viaja a 60 km por hora. Luego en sentido contrario viaja un tráiler también en MRU, o sea, velocidad constante de 90 km por hora. Si la distancia que los separa es de 25 kilómetros, ¿en qué tiempo se encontrarán ahora? ¿No? Ahora van en sentido contrario. Tenemos aquí a la motocicleta que va a dirigirse con una velocidad o una rapidez. Vamos a ponerle igual V1, velocidad 1. Está en unidades de 60 kilómetros por hora. No hay problema porque el otro también está en kilómetros por hora, pero viaja en sentido opuesto. Velocidad 2. Igualmente, aunque en este problema viajan en sentidos opuestos, para poderse resolverlo los vamos a considerar como rapidez. Realmente aquí otra vez rapidez y velocidad van a ser indistintos en este tipo de problemas de razonamiento. Para poder resolver el problema, realmente los planteamientos que nos manejan sobre esto es que no toman en cuenta esa diferencia o esa distinción entre vectores y escalares. Por eso es que lo estoy manejando así, porque no toman en cuenta esa diferencia. Los separa una distancia en total. Aquí está la motocicleta y aquí está el tráiler, a una distancia de 25 kilómetros según el problema. Y teniendo este dato, entonces queremos saber en qué tiempo se encontrará, ¿no? Obviamente el tráiler viaja más rápido, por lo tanto si yo hago aquí un esquema, el punto de encuentro más o menos estaría por aquí, ¿no? Es decir, más cerca hacia donde se encuentra la moto y más lejos de donde se encuentra el tráiler, ya que este viaja más rápido. A esta distancia vamos a llamarle una distancia X que recorre el tráiler. Entonces este tramo que resta va a ser 25, que es el total, menos este otro tramo o este segmento, que es X. 25 menos X. Ahí tenemos los dos segmentos. Lo importante de este planteamiento es que sigue siendo una variable únicamente, que es X. Entonces eso nos va a permitir resolverlo y realmente pues poder ya hacer el despeje sin ningún problema. Ahora, ¿cómo vamos a plantear esto otra vez, no? Nuestra fórmula de base del MRU es velocidad o rapidez es igual a distancia entre tiempo. Por lo tanto, de aquí tenemos que razonar. Las distancias que recorren estos móviles, la moto, este sería equivalente a la distancia 1 con V1 para la moto. Esto es equivalente a D2, la distancia 2, velocidad 2 para el tráiler. Entonces, ¿qué otra variable nos falta? Ya tenemos velocidad, ya estamos considerando distancias y pues obviamente que restaría los tiempos, que de hecho esa es la pregunta. Aunque las velocidades evidentemente son diferentes y por consiguiente también las distancias que recorren los móviles son diferentes, los tiempos sí van a ser los mismos para ambos móviles. El tiempo que le lleva a la moto llegar a este punto de encuentro y el tiempo que le lleva al tráiler recorrer esta distancia hacia el punto de encuentro es el mismo tiempo, y eso nos va a permitir otra vez plantear esta relación. Tiempo 1, o sea el tiempo de la motocicleta va a ser igual al tiempo que recorre el tráiler esta distancia, de acuerdo al despeje mismo que ya tenemos aquí y la igualación de los tiempos. Entonces volvemos a tener que la distancia 1 entre la velocidad 1 es igual a la distancia 2 entre la velocidad 2. Únicamente tenemos que ir sustituyendo los datos que ya nos proporciona el problema.
Distancia 1 es esta, la asignamos como 25 menos x dividido entre la velocidad 1, que es de 60. Esto va a ser igual a distancia 2, que le llamamos x, dividido entre la velocidad 2, que vale 90. Otra vez que tenemos aquí una ecuación de primer grado con una sola incógnita, que es x. Vamos a resolverla. De entrada estos ceros se van a cancelar para simplificarlo. Aquí, bueno, yo puedo pasar el 9 que está dividiendo multiplicando del otro lado, el 6 que está dividiendo multiplicando del otro lado, dándonos 9 por 25 menos x, que es igual a 6 por x. Esto implica que al hacer la multiplicación nos va a quedar 225 menos 9x igual a 6x. Agrupamos los términos semejantes. 225 es igual a 6x más 9x. Al reducir estos términos semejantes, 9x y 6x sería igual a 15x, que es igual a 225. Por lo tanto, x va a ser igual a, vamos a hacer esta división, 225 entre 15. Y aquí tocaría a 15 por 5. Esto da entonces como resultado x igual a 15, medido, como es una distancia, pues sería medido en kilómetros, en este caso, 15 kilómetros. X vale 15 kilómetros. Y entonces el tiempo, igualmente lo puedo agarrar aquí. Lo voy a tomar ahora del tiempo 2, que corresponde a esta relación, que a su vez es este término. ¿Por qué? Pues es más rápido, x ya la tengo directamente. El tiempo 2 es igual al tiempo 1, o sea, el tiempo total, o el intervalo de tiempo, o el tiempo de encuentro, como en este caso sucede con la pregunta, como le quieran llamar. Es igual a la distancia 2, que es x, y x nos dio igual, según la ecuación, a 15 kilómetros, dividido entre la velocidad 2, que es de 90 kilómetros por hora, la del tráiler. Al dividir esto se elimina, van a quedar el tiempo en horas. Sí, esta fracción, bueno, la puedo yo simplificar o dividir directamente. Ahorita, para hacerlo más rápido, vamos a meterlo aquí. Dándonos a un valor de 0.16 horas. Básicamente, esto que tenemos aquí, si lo convertimos nosotros a fracción, esto es como decimal, como fracción equivaldría, simplificando, 1/6 de hora. Y como viene la respuesta en el libro, estos problemas los obtuve del libro de Matemáticas Simplificadas de CONAMAT, donde, bueno, viene una gran cantidad de problemas de este tipo. Lo pasan a minutos, la sexta parte de una hora, ¿no? Una hora, sabemos, tiene 60 minutos. Entonces, si esto yo lo tomo en cuenta, que una hora es igual a 60 minutos, entonces la sexta parte de 60 minutos sería 60 entre 6, o sea 10 minutos. Que es así como nos maneja el libro la respuesta. Y entonces, bueno, ya con esto nosotros hemos terminado de resolver estos problemas de razonamiento que involucran el manejo de distancias, tiempos, rapidez o velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. Para entonces ya cerrar el capítulo del MRU, y en el próximo video, en el próximo tutorial de este tema de física de la cinemática, ya empezaremos a ver el movimiento acelerado.